La gloria sea para el Señor. Bien, mi hermano Mario. Una bendición poder escuchar. Buenos tardes, ya. Buenas tardes. Dios los bendiga. Bueno, le agradezco a Dios, primeramente, por tenerme en este lugar y a todos los otros predicadores, pastores que ya han pasado por acá y con los cuales hemos aprendido muchas cosas. También le agradezco al pastor Nieto, pastor Freddy Nieto, por la invitación. Muy cordial, pastor, que siempre me llama y se acuerda pues de mí, no solamente en la conferencia, de vez en cuando he tenido alguna llamada de él, un saludo, y es una bendición. También al hermano Lorenzo González por hospedarme, su esposa, la hermana Marcela, siempre muy gentiles, muy amables conmigo y con mi esposa. Tengo que decir también gracias al pastor Wilson Borrego, porque él hizo todo ese estante allá y yo solamente puse las fotos. Yo no tengo nada que ver ahí, él fue el que hizo todas las cosas que compró y todo eso. Entonces no piensen que esto es mío ni nada, solamente puse las fotos. Pero usted tiene fotos suyas ahí, ¿o no, pastor? Entonces no piensen que es de él realmente, él hizo todo eso ahí. Yo le dije que me regalaron un espaciocito y yo parece que fue bien. Es que aquí llenaron todo el todo, se quería pagar. Está bien. Pero muchas gracias por ese espacio. También a la iglesia de Suba, siempre por su ofrenda misionera, que viene llegando muy constantemente, es una gran bendición para mi vida, para mi esposa, mis hijos, y al grupo de oración que se reúne acá a las 4 de la mañana, creo que es a las 4 de la mañana, por sus oraciones, por su llamada el 15 de mayo para mi cumpleaños y cantarme el feliz cumpleaños. Creo que eso fue tal vez de las cosas más significativas que me han pasado este año, que no ha salido de mis hijos, sino que ha salido de otras personas. Ellos me llamaron y me cantaron el feliz cumpleaños y fue una bendición muy importante. Allí en la iglesia, algunas personas ni sabían ese día, se dieron cuenta después, a la otra semana o algo así, bueno, pero la gente de Suba, de esta iglesia, en grupo de oración, a las 6 de la mañana llamaron a cantarme este feliz cumpleaños. Entonces Dios los bendiga. Y a los demás hermanos, muchas gracias por su amistad. Creo que esto es un tiempo muy especial, tiempo donde nos encontramos. Quizás sea el único momento en el año donde encontramos personas de varias regiones, ¿cierto? De varias partes del país. Parece que es el único momento en todo el año que pasa esto. Entonces eso es muy importante para nosotros y gracias a Dios por este país y por todos los hermanos de cualquier región que están acá. Ustedes saben que este es un país maravilloso, lleno de paisajes que cualquier horizonte desprevenido, creo que dice así, un verso se convierte en un paisaje hermoso. Bueno, mi nombre es Fabio Carvalho, hay uno que otro que creo que no me conoce. Mi nombre es Fabio Carvalho, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Copacabana, Antioquia. Estamos ahí como a 40 minutos o algo así, 30 minutos de Medellín, de la ciudad de Medellín. Y creo que eso es suficiente por ahora, saber de mí, y ya en las cartas misioneras todos se podrán dar cuenta de las cosas. Lo que quiero hablar en esta mediodía es un mensaje que he traído sobre el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza. También dice así en mi Biblia, que es una Biblia antigua, dice el arca del concierto, hablando de un concierto, pues, haber concertado Dios con el hombre algo. El arca, no sé todavía, no sé cómo poner el mensaje, ya no supe cómo ponerle, pero sí quiero que sepan que es sobre ese asunto. Así que vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tenerme en este lugar nuevamente. Gracias por esta
iglesia de Suba. Gracias por todos los demás hermanos de las otras regiones que están acá. Y te pido, Padre nuestro, que tú seas hablando a nuestros corazones, que hables al corazón de mis hermanos, así como hablaste a mi corazón, Señor, como hablaste a mi mente. Guíanos, Señor, a hacer la obra tuya de acuerdo a tu bendita voluntad, sin vanagloria, Señor, solamente la gloria para ti, y a dar, Señor, lo mejor de nosotros para tu gloria y tu honra, Señor. También, Señor, en este mensaje, que la gloria sea tuya, a ti te pertenece. Tú, lo que somos es porque, por gracias a ti, Señor. Y si en algo nos gloriamos, es en nuestra flaqueza, Señor, es en nuestra debilidad, Dios mío, porque ahí es donde tú tienes todo el poder y todo el control. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo traigo este mensaje, pero es un mensaje misionero, un mensaje que tiene que ver con por qué hacemos nuestro trabajo pastoral o misionero. Ustedes saben que el arca era un cofre sagrado que estaba en el tabernáculo y en el templo, que Dios mismo mandó a hacer ese cofre, y que ahí estaba el maná, la vara de Aarón de reversión y las tablas de la ley. Sabe que era un recuerdo de la liberación que el pueblo judío había tenido de la esclavitud en Egipto. Y recordamos que después de la salida del monte Sinaí, el arca iba delante de los israelitas para darles descanso. Números capítulo 10. Verso 33. Número 10, 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del concierto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles reposo, buscándoles descanso. Entonces, en primer lugar, estar con esta arca significaba descanso, significaba reposo. También les indicaba el camino por donde debían de ir. Josué capítulo 3. Josué 3, versículo 3 y 4. Le pido a alguien que por favor nos lea estos 2 versículos. Josué 3, 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella a la distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Entonces, en primer lugar, le daba reposo, pero también les indicaba el camino. Era una cosa bien importante, porque si algo es difícil para nosotros es saber el camino de Dios, saber los pasos de Dios, ¿cierto? Para dónde debemos de ir. Ahí ellos tenían una ventaja, que tenían el arca en sus manos, y ellos la miraban a la distancia, dice como una distancia de 2000 codos. ¿Esto cuánto puede ser, ¿verdad, pastores? Más o menos. Ayúdenme. Como 50 centímetros cada codo, algo así. 900 metros, ¿cierto? La veían así de lejitos. Vean, llegamos a una conclusión muy buena. Con 900 metros la veían de lejitos. Listo, por ahí es por donde debemos de ir para el camino, ¿cierto? Y ya después de ya parados, reposaban, ya tenemos que reposar, descansar. Yo no sé cómo era el asunto, yo no sé si les pesaba más, yo no sé exactamente cómo era el asunto, pero era Dios guiándonos a través de ese cofre. También, hermanos, el arca era símbolo de las victorias del pueblo. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 dice el versículo 12 y el 13. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los otros 7 sacerdotes, llevando 7 bocinas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas
Los hombres armados iban delante de ellos, y la congregación iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando bocinas. Esto es el tiempo, hermanos, de que caen los muros de Jericó, que es como la primera conquista o la conquista más importante saliendo de su esclavitud, ya con Josué más bien como líder. Entonces el arca les daba descanso, les indicaba el camino y era símbolo de victoria, iba delante de ellos en la victoria. Recordamos los elementos: la urna de oro con el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Estos tres elementos nos enseñan que el arca es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 58. ¿Quién nos lee, por favor? Juan 6, 58. Juan capítulo 6, versículo 58. Eres el pan que descendió del cielo, no por maná, murieron, y come de este pan que vivirá eternamente. Amén. Entonces, Cristo es el maná. ¿Sí? Cristo es el maná. También el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4 nos habla de nuestro Señor Jesucristo en relación con la ley. Por favor, alguien que nos lea. Romanos 10, 4. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el maná, la ley, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Ustedes recuerdan más o menos que la congregación estaba hablando contra Aarón, estaban murmurando contra Aarón, así que piden 10 varitas, pide Moisés 10 varitas, 10 varitas no 12 por cada tribu, y la tribu de Leví entonces ponen el nombre de Aarón en esa varita, y esa varita de Aarón es la que reverdece. Entonces dice, bueno, ustedes tienen que dejar de murmurar de Aarón, porque esta es la tribu escogida por Dios, ¿cierto? La tribu de Leví, y con el nombre de Aarón, la varita de Aarón. Así, hermanos, que cuando Cristo Jesús fue afrentado, fue pisoteado, fue escupido y todas esas cosas, Él muere y reverdece, la resucita. Y la Biblia también dice que Cristo Jesús es una vara, porque dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿cierto? El vástago retornará o retoñecerá de sus raíces, ¿cierto? Entonces vemos ahí que el arca es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y en ese sentido, como los israelitas tenían el arca del pacto que los guiaba, que les daba descanso y que les mostraba, que les daba las victorias, pues el cristiano tiene a Jesucristo que le da descanso, que lo guía y que le da las victorias. Amén. Tenemos esa arca en nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. El arca también era un problema para los extranjeros. Primera de Samuel capítulo 5. Primera de Samuel 5. El verso 1. El verso 1 dice: y los filisteos, tomada el arca de Dios, la trajeron desde Ebenezer a Soto, Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón, la pusieron junto a Dagón, y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Tornáronse a levantar de mañana el día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral de la puerta. Solamente había quedado Dagón en él. Entonces era un problema esa arca. Los filisteos tomaron, capturaron el arca, la pusieron en el templo de Dagón, como un poquito como los griegos, cualquier dios no sirve, y si este es el dios de los hebreos, pues también no servirá, para alguna cosa no servirá. Un poquito como la nueva era, también cierto, como los de la nueva era, pues cualquier dios no sirve. Podemos cantar música de Marcela Gándara y también escuchar al padre Chucho y también
cabeza. Eso es una cosa tremenda. Entonces la gente de allá de Asdod, de Soto, no quisieron tener el arca y dijeron que se la llevaran allá, ¿cierto? Dice el versículo 5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, el versículo 7, más bien, y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Yo no entiendo, pero el nombre sigue siendo inexplicable, ¿cierto? ¿Cómo es que ven que hay más poder en el arca de Dios y sin embargo que no, que nadie de nosotros tenemos aquí con Dagón? Me parece como el hecho, la gente no quiere cambiar, ¿cierto? Cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, los de Gadara, en lugar de decir: listo, no, usted lo liberó, qué bueno, quédese con nosotros, váyase de aquí, pero pedimos que este hombre siga endemoniado. No queremos que usted esté con nosotros. Así es el mundo, ¿cierto? Así es la gente. Llévese el arca y preferimos que siga Dagón. Bueno, se la llevaron a Gad, y en Gad, pues, según lo que tenemos de la Biblia, esta era la tierra de Goliat y era la tierra de los gigantes. O sea que me imagino que allá que hay gigantes y esa gente tiene mucha más fuerza, esa gente no les va a hacer nada y la pueden tener allá, y esa gente es muy poderosa. Se la llevaron a esa tierra de los gigantes. ¿Y qué les pasó a estos gigantes? Está ahí mismo en el capítulo 5 de 1 de Samuel, el versículo 8 y 9. ¿Quién no lo lee, por favor? Convocaron como 8 y 9. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Aquí dice de hemorroides. Yo puedo pensar que hubo tumores ahí en esa parte, las partes de atrás. Esta gente está muy preocupada con esto, ¿cierto? No podemos hacer nada con esos tumores, no nos podemos sentar. Llévese también el arca de acá, pues se la llevaron para otra parte y lo mismo pasó. El arca era un problema en todos los lugares para los extranjeros. Y nosotros vemos entonces el poder que tenía la presencia de Dios allí y cómo era la fuerza de Dios con el arca, cómo representaba Dios su poder en el arca. Llega entonces un problema personal que encontraba. Está en 1 de Samuel capítulo 4, versículo 3, es la pregunta que me hice. 1 de Samuel capítulo 4, versículo 3, siga la lectura conmigo. Y como el pueblo volvió al campo, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no se ha ido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del concierto de Jehová, para que viniendo ella entre nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del concierto de Jehová de los ejércitos, que estaba sentado entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca de Dios. Y aconteció que como el arca del concierto de Jehová vino en el campo, todo Israel dio grito con gran júbilo, que la tierra tembló. Y como los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de júbilo, qué voz de gran júbilo es esta que en el campo de los hebreos? Y conocieron que el arca del pacto de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo, porque dijeron: ha venido el arca al campo. Y dijeron: ay de nosotros, que ayer ni anteayer no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados a ser varones filisteos, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed varones, pelead. Y los filisteos pelearon, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y
y fue hecha grande mortandad, y cayeron de Israel 30.000 hombres de Aram. La pregunta, hermano, es esta: ¿cómo si tenían el arca son derrotados? ¿Cómo si tenían el arca son derrotados de esa manera tan cruel, tan horrible? ¿Cómo sufren esta derrota? La última derrota de Elí y digamos la primera de Samuel. ¿Cómo sufren esta derrota tan fuerte los hebreos, sabiendo que tenían la misma presencia de Dios en sus manos? Pues la explicación normal es porque Dios iba a castigar a los hijos de Elí. ¿Se acuerdan que los hijos de Elí eran malos y se estaban robando el sacrificio? Estaban robando lo que no les convenía, sacaban más de la carne que les tocaba sacar. Como decía el pastor Wilson, los misioneros sacan más de lo que tienen que sacar, porque no es para él. Entonces, ¿cómo es? Esa es la respuesta primera. Pero lo que me quiero hoy basar, hermanos, es en la actitud de los filisteos, realmente. Y quisiera, parece raro, pero que aprendiéramos algo de los filisteos. ¿Qué dijeron los filisteos? ¿Por qué los filisteos ganaron? ¿Por qué les ganaron? Porque tenía la presencia de Dios. ¿Qué pasó ahí? Dice la Biblia en el versículo 7. Los filisteos tenían miedo, ¿cierto? Tuvieron miedo, porque dijeron: ha venido el Dios al campo. Hay de nosotros que ni ayer ni anteayer fue así. Entonces, lo primero, hermano, es que ellos tienen miedo de la situación. Parece muy raro, parece que es muy raro. ¿Cómo van a ganar si tienen miedo? Pero yo pensaba eso, hermano, que una de las cosas para tener una victoria espiritual en un principio es tener miedo. O sea, no es salir confiados, no es creernos los mejores, no es creer que tenemos todo el poder y todo el apoyo y que no hay problemas y que somos mejor que todos los demás y cosas como así. Entonces, lo primero es pensar que hay cosas que todavía no conocemos y que hay situaciones que no conocemos y debemos de ir por favor. Va a salir a una obra misionera, va a ir a un pueblo, va a ir a una ciudad, no puede estar pensando: no, es que yo estudié en tal parte, mi cultura es mejor, tengo más conocimiento, sé tocar la guitarra. Entonces, esos pobres de allá ¿qué van a pensar? Y va sin ningún miedo. Va ese uno tranquilo, confiado, totalmente. Yo aquí voy con toda. Eso era lo que pensaban los hebreos. No, pues ya tenemos el arca, con eso ganamos sobrado. Bueno, aquí no lo pensaban, pero los filisteos tuvieron miedo. Esa fue la primera cosa. Debemos pensar como predicadores, como pastores, que nuestro trabajo no depende de nosotros, depende de Dios. Habrá situaciones duras, difíciles, que nos retarán. Hay gente que tiene miedo cuando va a salir al ministerio, pero lo hace y sale. Y esa debe ser la actitud. No debe ser de confianza, pero tampoco puede ser de miedo y no salir. ¿Sí ven? No debe ser de salir como pero hay gente que ya se queda con el miedo y no sale nada. No sale. Marcos 10:32. Mira este versículo tan especial. Marcos 10:32. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban y le seguían con miedo. Pero lo seguían. ¿Sí o no? Pero lo seguían, no tenían miedo, pero lo seguían. No les hicieron gran milagros, los que sea, toca a la gente y se paran y el pozo se les sale el pie y al ciego ve. A mí me da miedo eso, pero lo sigue. Hombre, me puede hacer así, caigo muerto. ¿O no? Si Pedro dijo algo que cayó muerto, imagínate Jesucristo, voy a mirar y caer muerto.
con miedo, pero lo siguen. Entonces es un miedo que avanza. Como Abraham, por ejemplo, Abraham decía: he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Quizá hayan 30 justos. Pero él tenía mucho miedo, tenía tanto miedo que después decía: bueno, quizá hayan 20, quizá hayan 10. Y él seguía ahí hablando, pero lleno de miedo. Yo soy polvo y ceniza, pero seguía hablando. Bueno, ahí entra el misterio. Dios les ha hecho un llamado. Tienen tanto miedo que ni empiezan a hablar. Ni empiezan a decir nada. No. Más bien voy a trabajar yo no sé, en un banco, en un municipio, ¿cierto? Algo así. Porque tienen tanto temor de arrancar que no arrancan. Abraham tenía mucho miedo para arrancar. Y eso que destruyeron las ciudades. Al final es destruida, pero él arrancó y empezó a hablar. Esta gente seguía a Jesús con miedo, pero sí. Y el otro error es ir confiados. Yo estudié en tal parte, yo tengo tanto dinero, tengo tanta experiencia. Mi esposa es una mujer tremenda, claro, y salir con esa confianza. Hay dos errores grandes. Y vemos que los filisteos tenían miedo, pero perdieron. No hay más que hacer. Perdieron. Pensaba en estos hombres que escalan montañas, o esas rocas. Yo me imagino, yo no hago eso, hermano, me da miedo. Yo me imagino que ellos miran eso, les da miedo. Yo pienso pues que ellos miran eso, si a ellos no les da miedo, no les escalan. Ellos van a ir a buscar otro. ¿Sí o no? Van a buscar que les dé miedo. Y cuando no quiero llegar. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es la parte buena de ese miedo? Que preparan todo bien, que estén ya todos los seguros listos, las sogas listas, todo bien organizado. Y empiezan a escalar. Cuando salen a mi casa confían que caen. Entonces ese miedo debe permanecer constante en todo el ministerio. Llevo 5 años en la iglesia, debe seguir teniendo ese miedo. Llevo 7 años, debe seguir teniendo. Porque no se confía. Y usted imagina la caída de esa piedra. Dura. Muy dura. En 1 Samuel, donde estábamos 4, estaría en otro punto. ¿Quién nos lee el versículo 8, por favor? Hay que nosotros, ¿quién nos liberará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que vinieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Número 2, tenían miedo. Bueno, ellos dicen de los dioses porque eran paganos, ¿cierto? Pero tenían miedo de Dios. Tenían miedo de Dios. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? Me acuerdo de Hebreos 10:31. ¿Se acuerdan de Hebreos 10:31? Busquémoslo. ¿Quién se acordó? Yo creo que el hermano Luis Fernando, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 10:31? Horrendas cosas caen en manos del Dios. Ahora dice, bueno, Hebreos 10, uno no sabe si está hablando de los creyentes o los perdidos. Como no sabemos, entonces tomámosla también para nosotros. Hay veces te parece que los perdidos, a veces que los creyentes no sabemos, entonces tomámosla. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Amén. Horrenda cosa. Los filisteos. ¡Ay, qué miedo de esos dioses! ¿Cómo será donde caigamos en las manos de esos dioses? Ahora, hermano, piense usted, ¿cómo será un ministro de Dios, un pastor, un misionero caer en la mano de Dios? Esté ahí en la mano de Dios y luche por levantarse y trate por levantar, y no puede, usted siempre dice, no, es que una cosa es que la otra, y no puede ser en la mano de Dios. Amén. Entonces no puede faltar nunca ese temor de Dios, ese temor de nuestro Señor. Este hombre
estoy teniendo aquí esta premia. No lo puedo soltar. No, Señor, no me suelte. Uy, hermano, ¿cómo es caer uno en las manos de Dios? Debemos de tener temor de eso. Recordemos su poder, su supremacía, su omnipotencia. Si se nos olvida, puede que no se lo olvide. ¿Qué sería el consejo? Para los que vienen a Cartagena, en la costa, métase en el altamar, que no vean tierra en ninguna parte. Y allá en la mitad, hermano, Dios mío, sácame de aquí. Padre, pronto esto se hunde, Señor. Sáquenme de este lugar. Otro aquí en la ciudad, no, todas estas construcciones humanas. Váyase para la selva, métase en un automóvil, una motocicleta y métase a la selva. Y vaya a un precipicio y párese allá. Señor, Padre nuestro. Dios mío, yo soy Paul Vicente. ¿Usted sabe qué hacen los líderes comunistas de la ciudad? Los líderes comunistas le dicen a los guerrilleros: no crean en Dios, son mentiras, no crean en Dios. Pero los guerrilleros en la selva, llenos de hormigas y de todo por allá. Dios mío. ¿Sí ven? Ahora, hermano, uno como predicador, uno como pastor, no debería estar así. Niño, yo no quiero caer en su luna. Guárdeme, líbreme, Señor. Hoy estuve por allá en la selva, hoy estuve por allá en el precipicio, Señor. Usted tiene todo dominado, controlado. Hermano, no sale un pajarito rojito, azul. Qué cosa tan bonita la creación de Dios. No hemos visto nada. Por un pajarito ahí que tiene 3 colores. ¿Sí o no? Nada hemos visto. ¿Alguna vez fui a un lugar con unos amigos hace muchos años en el colegio? Queríamos ir a una cascada, ¿cierto? A un chorro grande. Fuimos como 5 horas y no pudimos entrar allá porque había unos señores que nos tiraron un perro y eso. Salimos corriendo y llegamos a un lugar, que no recuerdo tanto ese lugar, un lugar donde no entraba el sol. Era como las 12 del día y no entraba el sol. Pero era agua, un riachuelo, bajaba de esa cascada. Y encontramos, hermano, unas arañas, unas hormigas. Y ahí vino todo. Dios mío, qué gente que queríamos. Dios, que el tiempo para el cielo. Ay, Señor, Dios mío. Teníamos un miedo. Y empezamos a bajar quebrada abajo, una montaña, quebrada abajo, baja. Y llegamos a un punto que había unas piedras grandes. Y el agua iba por la mitad de, uy, aquí no puedo bajar. Si pisamos mal, nos caemos, ¿verdad? Y nos matamos. Y ahí sí todo, Dios mío. 3 hombres, muy valientes, locos éramos. Dios mío, ay. Ya por allá vamos a llorar. Pero así deberíamos estar en la obra. Así deberíamos estar. Nos mata la confianza. Y hay otros que nos matan. Sí. Y ni arrancan o arrancan su cuerpo. Éxodo 23, 27 dice: Éxodo 23, 27. Hay un pastor que nos haga el favor de enseñar. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré mi terror. Amén. Yo enviaré mi terror delante de ti. Mi terror. Debemos de saber que andamos con el terror de Dios delante de nosotros. Y la última cosa, en Samuel 4, el versículo 9: esforzaos y sed varones, filisteos. Esforzaos y sed varones, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed varones y pelead. Sed varones y pelead. El objetivo de ellos era no ser esclavos. No querían esclavizarse a los hebreos. Y así es, mis hermanos, ustedes saben muy bien que
de Dios. Y no podemos esclavizarnos a nada más sino a Dios. No podemos esclavizarnos a este mundo, al pecado de este mundo, a las filosofías de este mundo. Nuestra esclavitud es con Dios. No podemos hacer que la iglesia se esclavice a un sistema filosófico, sino que se esclavice a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo tengo unos amigos que hablan en iglesias que están esclavizadas por un sistema filosófico hipercalvinista. Y yo no sé Dios cómo podrá predicar en el parque. Yo salgo a veces al parque, hermano, a predicar. Por la misericordia de Dios, hermano, salgo con mucho miedo. Ahí temblando, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Yo le decía a un amigo, ¿usted cómo puede predicar? ¡Oye, amigo! Probablemente usted es un escogido. A lo mejor usted Dios lo escogió. A lo mejor Jesucristo murió por usted. Yo no sé, puede que sí, a lo mejor. Pero puede que no, yo no sé. Puede ser. Yo no sé cómo predicar en el parque. Algo le digo, amigo, Cristo Jesús murió por tus pecados. Venga a Él, recibe de todo corazón. No seas necio el llamado de Dios. Y no hay problema. Hay veces la gente aplaude. Qué predicación tan bonita. Hay veces otros sí, no es cierto. Pero es lo que está en la palabra. Es lo que dice, no dice de tal manera como Dios al mundo. Amén. De tal manera, entonces no podemos estar siempre esclavizados a cualquier sistema, sino a la Biblia, a la palabra de Dios. Qué importante, hermano, que nuestra vida sea una lucha por ser esclavos de Dios. Ahora pensemos, si tenemos el terror de Dios, si sabemos que nadie más nos puede librar sino Dios, si reconocemos el poder de Dios, esto puede cambiar muchas formas de pensar. Un amigo me decía, Fabio, yo he sentido el llamado de Dios, pero mi familia me preocupa, esclavizada. Otro hombre me dijo, Dios me ha llamado para ser pastor, pero me da miedo quedarme sin plata. Está esclavizado. Está esclavizado. Otro hombre me decía, yo quiero trabajar en la obra, pero entonces los bancos no me van a prestar. El trabajo en la obra es lo más inestable que hay. Está esclavizado los bancos. Entonces, mis queridos hermanos, debemos a Dios todo. ¿Cuántas personas en el mundo, así como los filisteos, se proponen cosas y las consiguen? Y nosotros, que tenemos a Jesucristo, el arca de Dios, muchas veces derrotado. Amén. Muchas veces derrotado. Y hay veces derrotados por esa. ¿Sí o no? Derrotados como los hebreos con los filisteos. Y hasta se burlan. ¿Qué es eso? Vamos a 1 Corintios 16. Versículo 13. Dice, velad, estad firmes, portaos, ¿cómo? Bueno, nuestros hermanos son así. La escuela de Dios. Portaos. Hay mujeres que cogen a los hombres y le dicen, pues usted vaya a ser y se comporta como el hombre que nunca ha sido. ¡Ah, no! ¡Ay, Dios! A ver, pues. ¿Tiene usted? ¿Sí o no? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Lo que nos dice, a ver, pórtense como hombres, porque hay muchos que dicen que están llamados, pues son afeminados. Porque si dice varonilmente es porque los otros es afeminado, ¿sí? Y la Biblia dice así. ¿Por qué nuestro trabajo no da fruto? ¿Por qué no llegan las victorias? ¿Por qué parece que el mundo es el que nos gana? Pues por esas
ganar. Y ganar. Por otro lado, o nos da mucho miedo y no actuamos, o salimos confiados. Y por otro lado, no nos da miedo caer en las manos de Dios. No nos da miedo caer en las manos de Dios. ¿Dónde está el error? ¿Dónde estará el problema? Cada uno de nosotros debe saber. Yo he tratado de exponer lo mejor que he podido esa palabra. Lo mejor que Dios me ha hablado en mi corazón. Y Dios me ha mostrado ahí errores personales. Cada uno de nosotros debe pensar. ¿Dónde está el error? ¿Qué nos falta? Porque las victorias muchas veces las tiene el mundo y no nosotros. Oremos. Nos decimos, Señor, gracias por tu palabra, Señor.